Ayudar a empoderar a los jóvenes, porque cuando una persona está más empoderada, cuando está más fuerte, se vuelve menos vulnerable a ciertos riesgos que se presentan en nuestra sociedad. Y ustedes como padres de familia que están ahí abnegados, cuidando a sus hijos, tratando de guiarlos, hoy les vamos a ayudar para que esa guía sea más consolidada, más fuerte y ustedes puedan orientar a sus hijos, que no los engatuse cualquiera, porque ahora esto es muy sencillo. ¿Quién nos ayuda en este tema para que nuestros hijos estén empoderados? Bueno, tenemos aquí al abogado don Froilán Alvarado, que es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Muy buenos días, abogado. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación de parte de la Junta Directiva en la que pertenezco. Un placer tenerlo acá, don Froilán. Y también tenemos a nuestra psicóloga Teresita Reyes. Teresita, muy buenos días. Buenos días, un placer estar de vuelta aquí con ustedes. Siempre es un gusto tenerlos a ambos. De los dos, sí. Y también vamos a tener a Helen Solano, que en algún momento va a tener una participación importante, demostrando cómo estos casos son tan frecuentes en nuestro país y por eso la importancia de sostener y mantener esta información para todos allá en casa. Bien, Vero, y nosotros vamos a arrancar porque conversamos con algunos padres de familia y precisamente ellos nos cuentan sus historias de en qué situaciones estuvieron en vulnerabilidad sus hijos y a punto de caer en esas trampas que nos presenta la vida. Así que aquí tenemos los testimonios. Todo papá y mamá quiere que su hijo esté en las mejores manos y que cuando crezcan tengan mucho éxito, pero a veces los jóvenes creen que ese éxito está a la vuelta de la esquina y se enfrentan a situaciones que un padre jamás quiere que vivan. Dice don William que a una de sus hijas le ofrecieron un trabajo que a él no le sonó bien. Según este hombre, desde el principio tuvo que poner un alto porque le ofrecían cielo y tierra. Y le ofrecieron un trabajo y me di primero al jefe, lo estuve midiendo y analizando y que va, no convenía el trabajo. Inmediatamente hablé con ella, le digo, retirémonos de aquí, no sirve eso, porque vi la gente muy malintencionada y hay que andar adelante ahora. Ese miedo que tiene don William también lo vive Marianela. Ella dice que anda un paso adelante y siempre con malicia, todo por los ofrecimientos que les llegan. Los jóvenes de ahí lo que quieren es ganarse su propia plata, ¿verdad? Para sus cosas. Más ahora para estos tiempos hay que saber discernir, ¿verdad? De qué tipo de gente se le acerca a los hijos de uno, porque no todas las personas se acercan para bien, hay unos que se acercan para mal. Pero esa malicia, dice Ana, que no la tuvo ella ni su familia. A esta muchacha le ofrecieron un trabajo en una sala de masajes. Pensó que sería la oportunidad de sacar a su familia adelante. Empecé a buscar trabajo, caí en una sala de masaje. El señor me dijo que sí, que estaba bien, pero que si quería ganarme unos extras tenía que hacer otro tipo de cosas a los clientes, a pesar del masaje. Me insinuó unas cosas. En ese lugar, bueno, sinceramente yo no cogí el trabajo, me quedé solo una semana para probar. Mariliana Morales trabaja con esos muchachos a los que les ofrecen cielo y tierra, pero terminan envueltos, es decir, engatusados en negocios oscuros. Muchos creen que a otros les pasó, a ellos no les va a suceder. También las modas, tener un buen celular, tener una linda ropa, incluso aspirar a tener cosas materiales que no puedes tener con el salario que tienes actualmente, o tener la necesidad, el deseo de estudiar una carrera universitaria en una universidad privada que no la puedes pagar. ¿Cómo evitar que su hijo caiga en esos enamoramientos donde les dicen que van a tener el futuro asegurado? ¿Qué instrumentos tiene usted como papá para que nadie los engatuse? En los siguientes minutos desarrollamos este tema. Acompáñenos en nuestra entrevista de fondo. Bueno, definitivamente para los que somos padres de familia, la preocupación por nuestros hijos es constante y sobre todo con lo que se enfrenta en la vida a diario. Pero ¿cómo manejar esta preocupación y cómo manejar estos peligros además con ellos? Tere. Sí, es normal, natural y necesario que los padres se preocupen por lo que está pasando con sus hijos en este momento de la vida, en la globalización que tenemos y en todo el acceso a la información en redes sociales, en la televisión, en los medios y en la calle. Entonces, a mí lo que me llama la atención y lo que quisiera puntuar para empezar esta conversación en este momento es varias cosas que han estado pasando en las familias y que es un tema de prevención para entender por qué ocurre esto.
Es decir, ¿por qué los niños están vulnerables, Iván, o los adolescentes son susceptibles a esto? Tiene que ver con la comunicación que hay en familia, con lo que ha estado pasando con los padres, con las demandas que han hecho los padres respecto a los hijos. Los niños o los adolescentes que caen en las trampas de tener dinero rápido y fácil, por ejemplo, a través de un enamoramiento o de querer tener algo, hay una demanda y hay un vacío y una ausencia dentro de la familia que los pone en esta situación. Entonces, la comunicación que se ha estado gestando a lo largo de su infancia con estos padres y han estado tal vez muchas veces solos, están en un momento vulnerable de identidad, donde están construyendo una imagen de sí mismos, no tienen tal vez un marco referencial o un parámetro en casa, un diálogo saludable, entonces son muy vulnerables a esta imagen externa que primero los pone en la mirada. Es decir, alguien les dice, te veo, qué linda que estás, vos podrías lograr muchas cosas, podrías ser una gran modelo, podrías ser una actriz. Hay un discurso que les sitúa como desde la perspectiva de la autoestima. Claro. Y en eso es donde ellos caen, porque entonces primeramente se sienten vistos, queridos, amados, entre comillas, y el pasaje de lo que están dispuestos a pagar después de caer ahí es muy pequeño, que es la entrada. Por lo general, ningún niño entra o un adolescente entra a estos procesos sin haber pasado por una ausencia afectiva. El adolescente que está muy consolidado con sus padres y sus vínculos saludables, tiene otro tipo, lo puede hablar con los papás, puede decir, aquí hay algo que no me suena, tiene una confianza, tiene un espacio, pero si no lo está teniendo es vulnerable y busca un apoyo afuera. Claro que entonces sí. Ahí es donde entra la escucha y muchas veces los padres no se dan cuenta, porque en la actualidad con los padres que trabajan tantísimo o no están, creen que los hijos están bien porque tienen todo lo necesario, porque tienen comida, tienen educación, pero tal vez está faltando algo afectivo, emocional. Vamos a desmenuzar todo eso. Eso vamos a ir viéndolo, pero también hay una situación que se está viviendo y en estas épocas es muy frecuente. Muchos ya están en vacaciones, empiezan a buscar oportunidades laborales y ahí aparecen, y también no tan chiquillos, ¿verdad?, que abren esas puertas que señalaba Teresita, esas oportunidades de trabajo que te las abren como con una llave de oro y al final es una trampita, Froilán. Sí, desgraciadamente personas inescrupulosas se aprovechan de la época en la que estamos, en donde hay una falencia económica que para todos es clara en el país, y bueno, los muchachos de hoy en día pretenden con esos trabajos ocasionales ganarse un dinerito extra para las compras de diciembre, para comprarse la misma ropa que los amigos, para ir a la playa en enero, y entonces, ¿qué pasa? Que le dan puerta y le dan cabida a ese tipo de ofertas en donde se van a ojos ciegos, porque se tapan los ojos y van y se meten en un trabajo y ni siquiera averiguan si la sociedad que los está contratando, si el patrono que los está contratando, pues realmente existe. Imagínense que nosotros en el Poder Judicial hemos tenido hasta reportes de personas que lo llaman y le dicen, mire, usted quiere ser modelo, tiene que mandarnos $200 y una foto. Y la gente, en el afán de hacerse famoso, lo hace. Y después viene la estafa, era mentira. Pero ¿qué pasa? Que como dice la psicóloga, pues evidentemente hay una falta de pertenencia con los padres de familia que están trabajando, que están ganándose el sustento, el adolescente está solo en la casa y entonces se aventura a ese tipo de situaciones sin conocer realmente quién es esa persona que lo está llamando. Aquí lo aconsejable siempre es, evidentemente, que los padres se involucren en la toma de decisiones contractuales de época, aunque sea para que trabajen en una tiendita pequeñita o el bazar de la esquina. Lo que pasa es que a veces son inclusive actividades que uno ni conoce como padre de familia y que ellos se enrolan en eso. Pero vamos a empezar a ver casos de inmediato y vamos a darle el pase a nuestra compañera Helen Solano. Adelante, Helen, arranquemos con el primer caso. Gracias, Patricia. Hoy vamos a conocer la historia de Susana, una persona muy joven, quien su esposo la deja, su esposo la maltrataba, su esposo la agredía y ella empieza a encaminarse en malos pasos y esto es por su mejor amiga. Buenos días, Helen. Es un placer estar con ustedes. Y mi historia es así. Yo estuve casada, viví con mi ex esposo, después nos dejamos, conocí a una amiga, supuestamente era mi mejor amiga. Y ella me pintó cosas muy lindas. Me decía que me fuera, que viera el paso que ella estaba, pero no me imaginaba en qué hoyo me estaba metiendo. Entonces ella me llevó, nos fuimos primero a caminar, porque eso es lo que hacen, llevaron a uno a caminar, Helen. Y entonces ella me dijo que fuéramos a conocer gente y que podía tener carro, podía tener casa propia,
plata, que me podía ver bonita, vestidos hermosos, podía comprarme botas de todos colores. Ya yo pensé que era un trabajo bueno, digno. Y mira, y entonces me fui con ella, ya yo iba toda feliz. ¿Qué fue mi sorpresa? Que primero me llevó a un bar. Yo nunca tomaba, nunca fumaba. Yo era una persona recogida con mis padres, principalmente con mi mamá, fue la que me crió. Entonces ya no sabía ese mundo, no sabía el mundo que estaba. Y ya empezamos a tomar y a tomar. Me llevó una semana y ella me pagaba todo porque yo era una persona que no trabajaba, no sabía que era un trabajo. ¿Qué fue mi sorpresa? Que después me llevó de unos colombianos y yo los conocí. Y los colombianos llegaron, ya ella me los presentó, ya me dijo, le presento a Susana, ella es separada, ya, y ellos comenzaron a llevarnos a la playa, nos llevaban al parque de diversiones, cosas así lindas, cosas que le pintaban a uno el mundo como si fuera el cuento de hadas, pero nada que ver, porque no era un cuento de hadas, era un infierno donde yo me metí, porque era un infierno. Y entonces cuando ya ellos empezaron. Susana, usted me cuenta que estas personas empezaron a inducirle a que a cambio de dinero estuviera con hombres. La metieron en el mundo de la cocaína también. Sí, Helen, vieras que ellos llegaron primero lo muevan a uno, lo llevan a la tienda, le compran ropa fina, ropa que tal vez nunca tuvo uno, entonces uno se emocionaba porque uno decía, uno se imaginaba que era ir a trabajar a un hotel, así, honradamente, pero no era eso, ellos lo vendían a uno, y después de eso le metían droga a uno, le metían cocaína. Susana, usted al final llega llorando un día donde su mamá, y es donde usted decide salirse de ese mundo. Sí, verás que sí, yo fui para un Día de las Madres, estaban todas mis hermanas reunidas, y yo llegué hecha, bueno, ni para decir las palabras, porque llegué súper mal, y mi mamá casi no distingue, y mis hermanas sí me veían y ellas me decían, ¿pero qué le pasa? Y cuando yo volví a ir para la mesa, estaban los regalos en la mesa. Y entonces yo ni me acordaba qué día era. Y yo, ¿quién cumpleaños? Y se vuelve mi hermana la mayor, dice, no, es hoy el Día de las Madres. Y mi viejita estaba sentada en el sillón. Lo que ella fue que se miró y me dice, ¿cómo está? Entonces yo todavía eso, me fui para el baño, sabiendo yo que lo que estaba metida, los colombianos me habían dado plata mala, y todavía andaba droga. Yo llevé drogas de mi mamá, yo la llevaba en el bolso, entonces fui y me pegué la sustancia que tenía que pegarme para bajarme el susto donde vi mi mamá. Cuando yo llegué me linqué a mi mamá y le dije, mi mamá, no puedo más, no puedo. Y lo peor que ellos lo amenazan a uno, lo amenazan de muerte, lo golpean a uno. Si uno sale de esto, es porque Dios es grande, lo guarda a uno de salirse de eso, pero no es nada bonito andar en el mundo. Ok, gracias, Susana. Volvemos con usted nuevamente, Patricia, allá al estudio. Un caso, Helen, bastante fuerte definitivamente, y cuando hablamos de esa tristeza que puede embargar a muchas personas, y en este caso a esta mujer, que la hace más vulnerable, Tere, porque en el caso de la tristeza, necesidades, ¿verdad? Y uno empieza a buscar y se encuentra con eso. Sí, aquí me parece clave 3 cosas que ella dijo, y lo primero es que dice, yo me crié con mi madre y mi padre no estaba. Sí. Y aquí me encanta participar desde el enfoque sistémico de la mirada a la familia, y es que cuando un padre está ausente en casa, los hijos pierden el sentido de realidad, porque los hijos toman el sentido de realidad del padre. Entonces, se pierde como esta antena de aprender a leer en el contexto externo qué está pasando, y se es muy vulnerable a vincular en procesos externos que no se sabe, que se parte de la ingenuidad porque no hay un sentido de realidad, porque el padre pone ese sentido externo. Entonces, esto es muy importante verlo, porque con las políticas de que las mujeres somos fuertes, que nos tenemos que quedar solas, que podemos, y que no le estamos quitando el mérito, sí es importante la presencia real o simbólica de un padre o de una persona que este hijo sienta que existió y que tiene un lugar. Cuando esto no se ha dado, crea una vulnerabilidad y una búsqueda externa. Cuando papá ha faltado, puede instalarse este tipo de comportamientos, adicciones, drogas, alcohol, la sexualidad, etcétera. El otro tema que me parece interesante es qué nos ha pasado a las mujeres con la sexualidad, que hay que nombrarlo. Sí. Si uno revisa en el país, hay muy pocos estudios, aunque los hacen algunos grupos, sobre la prostitución, y hay mucho sobre drogadicción, hay mucho sobre violencia, pero es un tema que cuesta tocar y nadie quiere
hablar de esto. Todo el mundo lo consume, está por todas partes, pero no queremos hablar. Y la sexualidad es un poder también en las mujeres. Y es un poder muy rápido que se aprendió a tomar cuando se siente que no se tienen otros espacios para ejercerlo. Perfecto. Y lo tercero, que me parece importante ahí para empezar a apuntar, es el tema del dinero. El dinero es un tema y es una energía rápida, erotizada, por decirlo de alguna forma, porque es un medio para lograr otras cosas en esta sociedad que vivimos. Entonces, partiendo de ausencias que yo no tengo, que estoy buscando, de un poder que tengo a través de mi cuerpo, con el precio que eso signifique, y de una erotización del dinero para lograr lo que yo creo que puedo lograr y ser, según yo, quien quiero ser, porque creo que no lo soy desde mi ausencia y desde mi identidad, soy muy proclive a pagar esos precios tan altos y meterme en estos procesos tan complicados para poder tener. Bueno, Teresita, de hecho, ahora vamos a abordar desde el área legal también todos estos grupos organizados, Froilán, pero vamos a darle el pase a Helen Solano porque tiene justamente un caso que aporta mucho y que podemos enlazar con este tema. Adelante, Helen. Gracias, Verónica. Ahora vamos a conocer la historia de una mujer que desde los 10 años ella estuvo en riesgo de muerte y todo por influencia de su mejor amiga. Agradecemos a la Fundación Rahaf que permitieron que pudiésemos grabar de forma pregrabada por el riesgo de muerte de esta muchacha este testimonio. Ella comenzó a llevarme a casas de narcotraficantes, los narcotraficantes iban y nos recogían al lugar donde nosotros vivíamos y ahí comencé a ir a fiestas, en la trata de personas. Comencé cuando tenía alrededor de 12, 13 años, nos subían en los carros y nos llevaban a lugares largos, ¿verdad? Por ejemplo, a Guanacaste, allá a bares, a casas, a fincas, a Panamá, en el barrio, donde las muchachas que nosotros veíamos que casi siempre, ¿verdad?, la pobreza y cosas así, entonces ahí les decíamos a ellas, las que veíamos así como más pobres, entonces nosotros llamamos a estos muchachos y ellos iban, nos buscaban. Para mí personalmente fue fea, horrible, todo lo malo, pero yo creo que a ninguna mujer le gusta prostituirse. Es mentira la mujer que me diga que le gusta prostituirse, porque a nadie le gusta tener un hombre gordo, feo, borracho, o sea, un hombre que no te gusta, que no amas encima tuyo. O sea, es mentira, a nadie le gusta que lo maltraten, de ningún tipo de maltrato, es feo. Una se siente totalmente como lo peor. O sea, es más grande una cucaracha a la par suya. Se siente totalmente desvalorizada. Yo decía que yo nunca iba a salir de ahí. De hecho, mi sueño era trabajar en la mansión Playboy. O sea, yo decía que el día de mañana, y sí, yo creo que realmente lo hubiera logrado. O sea, realmente lo hubiera logrado porque yo por ser bonita y tantas cosas, andaba con muchos narcotraficantes, entonces conseguía mucho dinero. Me sentía la peor del mundo, totalmente abusada en todos los sentidos. Me sentía muy, muy mal y querer cambiar. Qué testimonios más impresionantes, ¿verdad? Y todas estas redes organizadas, Froilán, ¿qué hace una mujer como ella que está sumida en el terror, llena de amenazas? ¿Cómo logro salir de ese círculo? Es importante que hay que tener dos opciones acá bien claritas. A veces uno no sabe exactamente quién es la persona que lo está metiendo en esta red. Entonces, si usted, señora o muchacha, está pasando por una situación de estas, acuda al organismo de investigación judicial si no conoce quién es la persona que está detrás de la red. Pero si sí conoce quién es la persona o lo puede identificar, es importante entonces que vaya al Ministerio Público. Porque si no hay identificación, vamos al organismo de investigación judicial para que investigue. Pero si sabemos quién es, entonces es más fácil ir a la fiscalía para que ya el fiscal con el nombre inmediatamente proceda con el operativo que corresponda y darle un finiquito expedito al asunto. Les explico, normalmente cuando empieza una red de estas, a las muchachas las llaman y quien se le presenta no es el cabecilla o el jefe directo de esta red, evidentemente es el gancho que jala a los adolescentes y tienen una característica, son personas bien de buen vestir, guapos o guapas, entonces llama la atención porque los muchachos jóvenes dicen, bueno, yo quiero ser igual que él, les ofrecen que él viaje a Cancún,
que el viaje a Panamá, que a Miami, que vamos, carrazo. Las primeras 3 semanas es un fenómeno de fiestas, pero después le empiezan a decir, mire, si usted quiere continuar con esta vida, lo que nosotros tenemos que hacer es darle un poquito de cariño al otro, salir con él, hacer aquí por allá. Entonces, cuando eso pase, muchacha, usted está entrando en una red peligrosísima, porque estas redes asoman la punta del iceberg acá en Costa Rica, pero atrás viene todo un proceso internacional de trata de personas. Hay muchachas que han desaparecido acá en Costa Rica, desgraciadamente, y esta es la hora que no sabemos dónde están, o aparecen en Estados Unidos, en Europa, y cuando salen a la luz las historias a las que fueron sometidas o a las situaciones a las que fueron sometidas son de terror. No sé si recuerdan hace poquito una muchacha en México que apareció allá por Chiapas, que duró 2 años como una esclava sexual, y ella contaba que ella no podía ni salir a 25 metros con la suerte que se topó una costarricense que andaba paseando y la vio, que conocía a la mamá y le pudieron avisar. Pero eso fue una de 1000. Entonces yo lo que le puedo pedir a la población, más bien como un favor, es que si usted tiene un hijo o una hija en un sistema de vulnerabilidad de este tipo, lo controle muy sencillo. Si usted ve que su hijo no tiene tenis nuevas y llega con tenis nuevas, si aparece con un jeans último modelo, si aparece con teléfonos, aparatos, juegos de PlayStation que valen carísimos, y usted no le ha dado ese dinero, es porque su hijo o su hija de alguna manera está obteniendo dineros no legales. Empieza por un amiguito que le dice, mira, yo tengo un amigo que es carguísima, que me lleva a los bailes, que tiene acceso VIP a todo lado, y a quien de 16, 17 años no le gusta eso. Entonces yo creo que todos quisimos tener toda esa edad. Pero yo creo que en estos casos los papás, que son los representantes de sus hijos, tienen que acudir a las instancias judiciales, porque por telepatía tampoco el OIJ puede accionar. Ahora, Tere, 2 cosas. Aquí decía esta muchacha algo que me impactó, y dice, a mí no hay nadie que quiera y que le guste verdaderamente y que disfrute prostituirse, ¿verdad? Que lo toqueteen a uno, cualquier persona ajena, olerlo, qué sé yo. Me pongo en la situación. Y por otro lado, ¿qué hace una chica o un chico en la situación que estamos planteando ahorita? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo hace para salir? Es que por eso insistimos en que este tema de prevención, cómo entre ahí, es muy importante, la conciencia que yo puedo tomar. Si ya estoy ahí, a mí me llamaba la atención que ella decía, nadie quiere tener un hombre gordo, hizo una serie de calificativos encima. Entonces la pregunta es, ¿y uno si es guapo y si tiene dinero? Sí. Entonces tiene que ver con ¿cómo me enfrento yo a mi relación vincular psíquica? ¿Qué estoy dispuesta a aguantar? Porque ¿qué pasa si todos los hombres fueran atractivos? Son a propósito de la prostitución que se ha hablado, digamos, de alto nivel, digamos la prostitución fina que llaman, ¿no? Que se habla que hay una serie de grupos también acompañantes que no están en las calles y en tratas de blanca que también hacen un servicio. Entonces, estos ideales que están también en el sistema social también influyen, porque también de pronto si el cliente es bonito, atractivo, yo lo permito y permito una esclavitud. Recordemos que en el tema de este tipo de vinculación está el proxeneta, ¿no? La persona, el chulo que llaman, que es el que engancha, a propósito de lo que decía Froilán, y por lo general este hombre es atractivo y es el que entrena a la niña, primero afectivamente, o al adolescente en el caso de la prostitución masculina, pero hay un tema afectivo, de contás conmigo, de alejarle de su red vincular familiar, hace una red paralela afectiva, está en otro grupo, nos necesitas, contás con nosotros, tenés lo que ocupás, podemos protegerte, pero tenés que pagar de alguna forma, tenés que hacer esto. Entonces, al estar ahí, de pronto voy a tener clientes que no son tan favorables, me voy a sentir muy mal, pero también tengo que tomar conciencia que yo también me puse ahí, lo permití, siempre hay salidas, porque estamos en un ámbito social. O sea, nosotros podríamos decir, las mujeres, no voy a salir, o pido ayuda, pido auxilio en un lugar como Costa Rica, que hay muchos puntos, puedo buscar una salida, pero por lo general lo que hemos observado es que las personas que permiten este proceso tan profundo están vinculadas emocionalmente a alguien. O sea, confiaron en alguien, y ese alguien es quien se lo lleva. Pero siempre hay salidas, Teresita, como vos lo señalabas. Siempre, porque es lo mismo la violencia, es lo mismo estar en casa con un hombre violento o estar con un proxeneta que te lleve por el país, porque es una violencia. Sí se puede, Teresita. Vamos a darle paso a Helen con otro caso, porque están casos muy interesantes que aportan muchísimo y luego venimos a discutirlo. Helen, adelante. Gracias, Verónica. En los últimos 4 años, más de 100 personas han denunciado
este tipo de cosas y dentro de esto los padres de familia. Pero ¿qué piensan ellos? Hoy vamos a conocer la historia de Marta, su hija y su mejor amiga. ¿Qué fue lo que le pasa a ustedes? Sí, muy buenos días, Helen. Bueno, mi hija, tengo 3 hijos adolescentes, mi hija mayor tiene 18. Mi hija desde pequeña le ha gustado mucho la modelaje y todo eso. Yo no lo veía malo hasta el momento. La amiga de ella tenía una amiguita de escuela y todo, que ella sí, ¿verdad? Hasta sala de masajes tiene ahorita, ¿verdad? Y ella desde chiquititas, y yo las acompañaba porque la otra muchacha, la mamá no les ayudaba, o sea, no llegaba ahí en el momento, y a mí me parecía muy extraño, era muy, bueno, ella le contaba muchas cosas a mi hija. Luego, yo cuando ya vi, yo a mi hija me dice, mami, yo voy a ponerme también una sala de masajes, y yo me quedé, y yo no, o sea, no lo vi normal. Y dice, es que Fabiana ya tiene salas, masajes, y tiene carro, y tiene casa, y yo, o sea, no me parecía muy, o sea, para una niña de 17 años no me parecía que tuviera tantas cosas a esa edad. Cuando ella me dice, mami, Fabiana me contó de que detrás de esa sala de masajes habían hombres, o sea, y no eran hombres como digan uno, guapos y lindos, que como se ven en la tele, sino cualquiera que llegara ahí. Inclusive ella a veces llegaba a mi casa golpeada y todo, y entonces yo como madre vine, llamé a la mamá de esta muchacha y le dije, vea, denunciemos esto porque esto no es normal de una muchacha de 17 años, tener carro, yo no sé si ella lo habrá visto, ¿qué? Tener carro a esa edad, tener casa en condominio, imagínense, a esa edad, 17 años y con casa, carro y un montón de lujos que no creo que una sala de masajes dé para tanto. Usted empezó a sospechar que había algo raro y le parecía, y fue donde esta muchacha Fabiana le cuenta de las amenazas y que este hombre le pegaba. Sí, porque yo un día, bueno, ella llegó con el ojo morado y yo como madre llegué y le dije, vea, confíe en mí, yo no le, o sea, vea que yo tengo una buena relación con mi hija, y confíe en mí, dime. Entonces ella comenzó a contarme de que ahí llegaban, o sea, imagínense, tomaba pastillas, o sea, se autodrogaba para estar con estos hombres, y cuando ella no lo hacía, había muchos que le pegaban, de hecho que llegaba moreteada por todo el cuerpo, inclusive yo un día la curé, porque ella andaba un morete en la espalda horrible. Y gracias, Marta, gracias, muy amable. Volvemos nuevamente con ustedes allá al estudio. Gracias, Helen. Bueno, y es que este tipo de situaciones son recurrentes, son frecuentes y hay que hacer algo. Froilán, legalmente, ¿qué podemos hacer? Aquí la señora como madre está diciendo hay que denunciar. Yo le dije a la vecina hay que denunciar porque esto no es normal. Eso es lo que esa es la herramienta, la denuncia. ¿O qué más podemos hacer? Yo creo que la señora hizo lo correcto, porque básicamente a veces también los papás son los que tienen que tomar la batuta en esto, y yo creo que Tere nos puede ampliar aún más. A veces los papás o no ven o no quieren ver. Y entonces, si usted tiene un papá vecino que no quiere ver, usted también es papá. Y no necesariamente tiene que ser el padre de familia de la criatura que está siendo objeto de este tipo de situaciones el que haga la denuncia. Usted como ciudadano puede acudir a las instancias judiciales y ser usted y decir, mire, yo tengo una vecinita que yo creo que está metida en una red así, esa. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a la justicia es tener por lo menos el insumo de qué es lo que está pasando y a dónde. Entonces ellos empiezan la investigación si usted va directamente y hace ese tipo de denuncias. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente siempre decimos, bueno, hay que hacer la denuncia, pero también hay una situación. Vean que la muchacha del primer caso decía, temo por mi vida, porque si yo voy y denuncio, me pueden matar. Entonces, cuando hacemos este tipo de denuncias, también tenemos que ser muy claros con el Ministerio Público, con el organismo de investigación judicial, para que ellos nos den una protección. Existe algo que se llama la protección de testigos, en donde trasladan inclusive a la persona del lugar donde vive para que no esté tan vulnerable a la vista de las personas. Y fíjese que normalmente lo que hacen actualmente es que le toman la declaración de una vez para que ni siquiera tenga que ir al juicio. Entonces hacen una declaración anticipada con los abogados, con los fiscales, defensores públicos, y cuando se da el juicio por el proxenetismo o por esta red de trata de personas, ni siquiera tienen que enfrentarse a los que están acusando. Se pone por una videoconferencia ya grabada anteriormente. Obviamente. Entonces, la protección existe, lo que hay que dar es ese paso para que la justicia pueda intervenir. De lo contrario, es muy difícil. Ahora, como para cerrar el círculo, ¿verdad? Y con lo que mencionaba Froilán, después de que han sido maltratadas, abusadas o de que se han envuelto ellas mismas en ese momento de vulnerabilidad, pero digamos logran salir,
¿Cómo regreso a casa? ¿Cómo regreso con mis padres después de todo esto? Sí, no todas pueden. Esto es muy importante decirlo. Es decir, el adolescente o el niño o la niña que ha estado expuesto a estos procesos tiene por lo general una familia con fracturas importantes, que no simplemente representan lo urbano marginal, o sea, si están en zonas vulnerables, también de familias, digamos, de muy acomodadas. Entonces, aquí es muy importante entender qué ha pasado en la familia antes. A veces también estas historias ocultan abusos dentro de la familia. Es decir, una niña que ya fue abusada, que ha perdido su autoestima, que no se encuentra, es mucho más fácil, vulnerable, poder estar en estas situaciones y ser usada como un objeto. Porque ya no es ella la que es amada ni la que es vista, es su cuerpo, es una imagen y en ese sentido es un objeto de mercancía. A veces también hay dinámicas familiares en donde los padres han puesto sobre los hijos una subordinación, han puesto una demanda y un mandato que ellos son los encargados de mantenerles. Entonces, desde esos lugares que ellos han construido a lo largo de su infancia, se sienten obligados a tener dinero fácil y si ha habido un abuso en familia oculto, ellos también se sienten moralmente autorizados a prostituirse o a poner su cuerpo como un cambio de intercambio para tener algo. Y muchas veces estos padres se benefician de este proceso, porque entonces lo que conversábamos, muchos de estas personas les pagan los préstamos, les dan una mejor casa, o veamos que hace unas cuantas generaciones a nivel institucional matrimonial, porque no podemos dejar de lado el contexto sociopolítico, ideológico, existía la dote. Entonces la mujer para poder casarse tenía que tener, entre mejor dote era, tenía, mejor matrimonio tenía. Entonces hay una transacción en la vinculación primaria social que nos habla de que para poder valer tenemos que tener algo. Entonces una mujer es comprada prácticamente. ¿Cuánta dote tienes como objeto? O sea, tienes una mejor condición. Y eso de alguna forma actúa a otro nivel en este tipo de procesos. La niña que siente o la adolescente que teniendo mucho dinero y los padres pensando que ya encontraron al protector que la puede cuidar con el precio que ella pague y que se beneficia a toda la familia. Entonces no es tan fácil volver, porque muchas de ellas están muy heridas y muy dolidas con lo que pasó en casa. No quieren volver tal vez a la pobreza, no quieren volver al maltrato, a la ausencia del padre, no quieren volver a hacerse cargo de temas que no les corresponden y de pronto eligen esta red y además sienten que ya no hay un retorno, como que se sienten muy lastimadas, despiertan a un horror, no pueden vislumbrar otra vida porque no aprendieron otra vinculación, sino estar en la adrenalina máximo y en el terror. Siempre en el borde del, digamos, del riesgo de la muerte, porque aquí estamos en el riesgo de la muerte, entonces sí tenemos una, digamos, una introyección psíquica, digamos. Hay que evitar entonces esa puerta de entrada definitiva. Tiene que ver con prevención, con adolescentes. Prevención y hay que empezar con lo que arrancamos, en casa, porque de casa sale todo. Muchísimas gracias, Tere. Muchísimas gracias. Froilán, muy amable también. Muchas gracias a ambos. Siempre es un placer venir. Trabajando en nuestros jóvenes, ¿verdad? Muy bien. Un gusto tenerlos acá en casa. Doña Vero.